La herramienta que hoy reproducimos aquí en su segunda convocatoria, esta conferencia ministerial de Estados partes del Pacto de San José, ya demostró en su bautismo en Guayaquil el pasado 11 de marzo una prometedora capacidad para dinamizar y guiar el debate sobre la reforma del sistema. Como seguro recordarán, en aquel entonces, el grueso de los países que han ratificado la Convención Americana, 19 de los 24, como lo decía, marcaron definitivamente las pautas de los acuerdos a los que se llegaron pocos días después en la Asamblea General Extraordinaria de Washington. En concreto, 5 de los puntos resueltos en Guayaquil fueron plasmados casi literalmente en la resolución final emanada tras esta Asamblea General, mientras que los otros puntos restantes, o bien sirvieron de base para completar esa resolución, o bien articularon una parte importante del debate y son parte del debate de hoy. El punto 1 de la Declaración de Guayaquil, nosotros lo hemos puesto incluso en una lámina. El punto 1 de la Declaración de Guayaquil hablaba de, entre comillas, promover estímulos positivos para lograr la adhesión de todos los miembros de la OEA al Pacto de San José. Y el punto 8 de la Declaración de la Asamblea General resolvió instar a los Estados miembros a ratificar o adherir los instrumentos jurídicos interamericanos. El punto 2 de Guayaquil decía encomendar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fortalecer los esfuerzos de promoción de los derechos humanos. Tarea, función importante de la CIDH que ha sido descuidada. Y el punto 4, acordado en Washington, decía alentar a la CID a fortalecer sus esfuerzos de promoción de los derechos humanos. Segundo punto. El punto número 3 resolvió en Guayaquil convocar a todos nuestros países como Estados partes a asumir plenamente el financiamiento del sistema a través del presupuesto ordinario de la OEA y de las contribuciones voluntarias. Podrán considerarse contribuciones voluntarias no condicionadas ni direccionadas. En Washington se estableció reafirmar el compromiso de lograr el pleno financiamiento del sistema a través del fondo regular sin que ello vaya en detrimento del financiamiento para otros mandatos. Mientras se alcance este compromiso, invitar a los Estados miembros, a los Estados observadores y a otras instituciones a que continúen realizando contribuciones voluntarias, preferentemente sin fines específicos. No era el texto exactamente igual, pero era el espíritu del texto, se lo lograba. El punto 4 de Guayaquil resolvía, en función del principio de la indivisibilidad de los derechos humanos, proponer que todas las relatorías sean consideradas especiales y garantizar el financiamiento. El punto 7 de la Asamblea General, de la resolución de la Asamblea General, coincidía con esto y decía proponer a la CIDH que en función del principio de la indivisibilidad de los derechos humanos fortalezca todas sus relatorías, incluso mediante la consideración de otorgar el carácter de especial a las relatorías temáticas existentes. El punto 5 de Guayaquil decía solicitar al secretario general un análisis detallado de los costos. Hay un tremendo problema de falta de transparencia en esto. Y un texto muy similar se resolvió en Washington. El punto 6 de la conferencia de Guayaquil invitaba a considerar la conveniencia, miren ustedes los términos, invitaba a considerar la conveniencia de que la sede de la CIDH esté ubicada en un estado parte de la Convención Americana. Si bien esto no quedó plasmado en el texto porque evidentemente las condiciones todavía no permitían en Washington avanzar en esto, pero la discusión quedó plasmada, quedó pendiente y además con la decisión mayoritaria de los estados se tomó una importante decisión, no cerrar el debate. Ustedes recuerdan que esto fue, a quienes estuvimos presentes allá, fue uno de los puntos más complicados, que algunos países planteaban que ya se cerrara el debate de las reformas y lo que se acordó a buena hora, logrando un importante consenso, es que esto quedara pendiente. Y este es uno de los puntos que vamos justamente a tratar hoy, el tema de la sede. Finalmente, los puntos 7 y 8 llamaban a reeditar la conferencia y estamos ahora cumpliendo con eso. Esa conferencia no debía ser una única conferencia y no más, sino continuar con conferencias de esta naturaleza que nos permitan
hacer una permanente evaluación del funcionamiento del sistema interamericano de los derechos humanos, y por eso esta convocatoria a la que hoy asistimos nos permite confirmar que la vitalidad, el nacimiento de esa conferencia valió la pena, porque nos permite continuar con una discusión a fondo de los temas. Además de esta comparación inicial que quería presentar sobre la declaración de la primera conferencia de Guayaquil y la resolución de la OEA, de la Asamblea General de la OEA, en Guayaquil también se acuñaron principios que hoy se extienden y se discuten abiertamente en nuestra región y que antes no se lo hacía. Tales como, por ejemplo, la importancia de considerar que se pueda votar por candidaturas a comisionados de la CIDH que provengan de países que hayan ratificado el Pacto de San José, aunque esto por supuesto se lo señaló como una orientación, no como una cuestión absolutamente rígida. Recuerdo, y ustedes lo recordarán, compañeros, que en algunas de los argumentos que se presentaban es, bueno, si resulta que algún Estado parte en alguna ocasión presenta una candidatura extraordinaria, un premio Nobel de la Paz que nos honraría con su presencia en la Comisión, bueno, no podemos ser totalmente rígidos y decir que la votación será solamente por candidatos que sean de Estados parte, pero esta debería ser la orientación principal. Y esto ha sido ya, lo hemos podido notar en varias reuniones que todos hemos tenido entre nosotros bilateralmente, que efectivamente este criterio está cada vez siendo de mejor manera acogido por los países. Solo la hegemonía del norte puede explicar el por qué no se aplicó esto antes, tan abrumador sentido común. Solo el advenimiento de una segunda ola para la independencia de nuestra América puede explicar ahora el por qué sí estamos dispuestos a reivindicar este sentido. Otra de las cuestiones que permanecen, no obstante pendientes de una solución cabal, es el tema de las medidas cautelares. El tema de las medidas cautelares requiere ser enfrentado. Sabemos que la CIDH, y todos lo sabemos, no tiene estatutariamente una facultad para dictar medidas cautelares o para solicitar medidas cautelares. Algunos países, sin embargo, reconocen esa facultad, la aceptan. Otros países no la reconocemos y no la aceptamos. Por tanto, necesita ser discutido el tema, no dejarlo ahí pendiente. Tenemos que discutirlo con frontalidad y encontrar una salida entre todos. En el caso de algunos países han planteado, bueno, nosotros no reconocemos porque no está en el estatuto ni está en la convención, pero pongámonos de acuerdo y pongámoslo en los estatutos. Bueno, hagámoslo. Y hagamos coincidir los criterios respetables de todos los países, aquellos que dicen que aunque no aparezca en el estatuto, por razones históricas, ellos aceptan la facultad que la CIDH tiene de dictar medidas cautelares. Es razonable. También es razonable que otros países digan, pues nosotros no aceptamos porque no está en los estatutos y no podemos aceptar algo que no está en la legalidad. Ese es un tema muy importante que hemos considerado hasta ahora en los diálogos entre nosotros, que requiere ser discutido, tal vez no ahora, porque requiere mucha más profundidad en la discusión, pero sí en las próximas reuniones que tengamos de las conferencias de Estados partes, para encontrar lo que podría ser una salida consensuada, porque creo que finalmente hay coincidencia entre todos en los principios, aunque no en una actual interpretación de esta situación. De tal manera que ese es un tema que, como David me había planteado, que estableciéramos la introducción a la temática a discutir, que queríamos sugerir que sea discutido en una próxima conferencia con suficiente análisis, tal vez constituir algún equipo de especialistas, representantes de los países, que nos hagan una propuesta que pudiera ser discutida en una próxima sesión, en una próxima conferencia. El otro tema tiene que ver con el tema de la universalidad del sistema. Ausencia que no solo abre todo tipo de lagunas e incoherencias, o sea, el hecho de que haya 10 países que no han suscrito o ratificado la convención. Decíamos que abre todo tipo de lagunas e incoherencias
porque además abre la puerta para la utilización política de la misma, al hacer de los derechos humanos, en algunos casos, una arma de algunos estados que exigen su cumplimiento mientras no la ratifican, en contra de otros que sí ratificamos y cumplimos, fieles al espíritu de honrar nuestros propios valores. La falta de universalidad sostenida en el tiempo supone un claro desincentivo para que los países que han ratificado el Pacto de San José se mantengan dentro de la Convención Americana. Todos decimos, bueno, otros países, no ratifican y sin embargo tienen derechos sobre el funcionamiento del sistema, mientras nosotros que ratificamos, en algunos casos incluso no tenemos por razones políticas, de fuerza, de presión, etcétera, los mismos derechos que otros países logran en la práctica. Por el momento en Guayaquil surgió el compromiso de conformar una comisión de países que trabaje en pos de la firma y ratificación de todos los estados. El Ecuador envió una comunicación a cada uno de los estados sugiriendo que cada uno de ellos manifieste su disposición a formar parte de esa comisión que visitaría los diferentes estados, los estados que no han ratificado. Hemos tenido ya una decisión que hoy ha sido manifestada por el representante del gobierno de Uruguay de incluirse en esa comisión, particularmente de incluir al canciller Luis Almagro en esa comisión, lo cual agradecemos. El Ecuador, por supuesto, habiendo sido el estado que planteó la iniciativa y que fue reconocida, también formaríamos parte. Y quiero aquí señalar un comentario que me ha expresado el canciller patriota, que me parece muy interesante para que lo pongamos en la discusión. Y es que no solamente hagamos lo que podría ser una visita motivadora, que podría hacerlo la Comisión a los estados no parte, sino que pudiéramos hacer una reunión de todos los estados parte con los estados no parte. Pero además de eso, con representantes de organizaciones sociales, representantes de la sociedad civil, para que también impulsen una motivación a sus gobiernos para que se incorporen, para que se adscriban al Pacto de San José. De tal manera que este sería también un tema a tratar. Si sostenemos lo que habíamos resuelto en Guayaquil de una comisión de cancilleres que haga una visita de motivación a los estados que no han ratificado, pero adicionalmente considerar este planteamiento que el canciller patriota hacía de que más allá de hacer una visita, podamos incluso para estar todos frente a frente, hacer una invitación de los estados parte a los que no han ratificado para tratar el tema amplia y directamente y ojalá lograr el mayor nivel de adhesión de los estados. Ciertamente el hecho de haber enunciado estos elementos que estamos señalando ahora ya supone en sí una victoria frente al inmovilismo en el que habíamos estado. Pese a que aún estemos lejos de una visión compartida y consensuada, sin embargo es bueno que hayamos avanzado en este sentido. Otro de los elementos de este debate ha generado un número de adhesiones sorprendente. Pese al escaso tiempo transcurrido desde la primera conferencia de Guayaquil, fue entonces cuando por primera vez, de manera pública y oficial, planteamos por escrito una voluntad consensuada para trasladar la sede de la CIDH a alguno de los países firmantes del Pacto de San José. Y quiero solamente recordar, porque posiblemente algunos de ustedes no estuvieron en esa reunión y no conocieron el detalle de toda la conversación. En la discusión ahí no era trasladar la sede, sacar la sede de un país, no. La idea era, por principio, que la sede debía estar en un estado que ha suscrito y ratificado. Y en vista de que los Estados Unidos no lo ha hecho y tiene ya medio siglo sin hacerlo, era necesario ya pensar en la conveniencia de trasladar la sede a un estado parte. Respecto a esto, quiero decirles que con los diálogos que hemos ido sosteniendo con los distintos países, hoy ya son 18 los estados, entre estados parte y no parte, que se han pronunciado individualmente o a través de voceros o comunicados oficiales sobre la pertinencia de implementar esta medida. Son 18 estados que han dicho que sí, consideran que la sede de la CIDH
debe estar en un estado parte. De tal manera que habrá que avanzar en esta sesión respecto a este tema. Entiendo que hay un proyecto de resolución al respecto. Otros debates están aún por ver la luz en un futuro, aunque desde este momento creo que debemos declarar la voluntad de embarcarnos sin prisa pero sin pausa en un debate para rediseñar la misma estructura de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de sus instancias para la promoción y defensa de los derechos humanos. Sobre esto, me parece que en la asamblea en Washington hicimos este comentario, pero yo quiero aprovechar ahora que incluso tenemos un poco más de tiempo para tratarlo, decir algo que es parte de la historia del sistema interamericano de los derechos humanos. Y yo creo que posiblemente debido a una despreocupación, hay que reconocer autocríticamente lo que también hemos hecho y no hemos hecho los estados. Se ha tenido la costumbre, la dinámica sin contundencia organizativa de crear relatorías año con año y después de crearlas no instituir, no crear con ellas las capacidades para que esas relatorías funcionaran. Y quiero hacerles un recuento rápido de las relatorías. Son 8 relatorías. ¿Por qué son 8 relatorías? Bueno, son 7 porque hay 7 comisionados. A cada comisionado se le encargaba una relatoría, pero no hacía más que encargársele. No se le dotaba de nada. Y decía, usted encárguese. Y como ya se acabaron los comisionados, porque solamente hay 7 comisionados, bueno, hay una 8ª que es la de Relatoría de la Libertad de Expresión, de la que todos conocemos más o menos su historia. Pero después también había otro tema importante de derechos humanos, había que crear algo. Y como ya no había más comisionados, se decidió que se llamaran unidades temáticas. Y se crearon 2 unidades temáticas más. Todas, igual que las relatorías, sin presupuesto, sin una planificación, sin una orientación. Eso ha pasado. Y esa es la realidad que tenemos. Se lo digo brevemente. En el 90, derechos de los indígenas. 4 años después, una relatoría para derechos de las mujeres. 2 años después, una relatoría para el derecho de los migrantes. En el 97, la famosa relatoría esa especial para la libertad de expresión, que ya hemos conversado sobre esto, no entendemos por qué es especial. Porque no es especial los derechos de las mujeres, ¿por qué no son especiales los derechos de las mujeres ni los derechos de los migrantes? Y los derechos de la libertad de expresión son especiales. Eso hasta ahora nadie lo ha podido explicar. Pero bueno, se creó. Un año después, en el 98, una relatoría para observar los derechos de la niñez, defenderlo. En el 2001, para los derechos de los defensores de los derechos humanos. Esa es una relatoría súper especial, pero bueno, se la creó. En el 2004, una relatoría para las personas privadas de libertad. En el 2005, una relatoría para los derechos de los afrodescendientes y contra la discriminación racial. Y ahí estaban, y a cada relatoría que se creaba se le decía a un comisionado, tú te encargas. De verdad, tú te encargas y nada más. Ninguna orientación, ninguna definición, ningún recurso. Ahí tenía que ver cómo conseguir alguna platita. Y por supuesto, no han podido hacer prácticamente nada. Hemos podido ver sus informes. Sus informes nos dijeron tal cosa, preguntamos, observamos, fuimos un día y nada más. Pero no hay un funcionamiento institucional. La única que tiene ese funcionamiento es la libertad de expresión. Y luego en el 2011, como también era importante, defender otros derechos y otros tipos de derechos, la defensa de los derechos de las lesbianas, los gays, los transexuales, bisexuales, entonces se creó una, pero ya no había a quién darle más, entonces no se le dijo relatoría, sino que se dijo unidad temática. Y se creó ahí, y ahí se le encargó a uno de los comisionados también, o sea, ya, agregando muchas más funciones a comisionados que además no tienen tiempo completo para hacerlo. Entonces esta relatoría se le encargó a la comisionada de Jamaica, que ya tiene la relatoría de los derechos de las mujeres, y se le encargó también esta unidad de los derechos de las lesbianas, gays, personas trans, bisexuales e intersexuales. Y luego en el 2012, considerando que también los derechos colectivos, derechos económicos, sociales y culturales
debían tener alguna relatoría, y como no había ya más comisionados, se creó una unidad temática para los derechos económicos, sociales y culturales en el 2012, y esa se le encargó a la comisionada de Santa Lucía y Trinidad y Tobago, que tiene a su vez también la relatoría de los derechos de los afrodescendientes y contra la discriminación racial. Debo decirle con toda franqueza, un absoluto desorden institucional en estas relatorías. En la anterior reunión que tuvimos en Guayaquil y también después en Washington, se planteó la importancia de que todas las relatorías sean especiales. Pero nosotros queremos poner en consideración de ustedes en este momento la necesidad de hacer un verdadero análisis institucional de las relatorías y revisar con responsabilidad y con un espíritu, digamos, de futuro, con un criterio de observancia de lo que vamos a hacer en adelante. Definir qué tipo de relatorías vamos a tener, cuántas relatorías vamos a tener, y no que haya, porque estas nacieron por iniciativa, digamos, de alguien, seguramente de algún comisionado, de algún representante de algún país, fueron naciendo, pero son realmente relatorías fantasmas, son relatorías de papel. Con la única excepción de la relatoría de libertad de expresión, las otras son de papel. Tal vez es exagerado decir eso, pero son casi de papel, ya, porque alguna posiblemente haya tenido alguna actuación, pero en su mayoría son realmente institucionalmente inexistentes. Por eso, una propuesta que queremos que se considere aquí en el debate es la de nombramiento de un grupo de trabajo de diferentes estados que estén dispuestos a incorporarse para hacer lo que nosotros hemos denominado un análisis institucional de las relatorías de los derechos humanos. Y entonces ahí definir si deben ser 3, si deben ser 5, si deben ser 20, bueno, las que sean, pero que se estructuren en forma muy adecuada y que tengan la posibilidad de un efectivo funcionamiento en el futuro. Que sepamos, hay estas relatorías, y estas relatorías, a estas podemos acudir. Con estas relatorías podemos impulsar proyectos de promoción de los derechos humanos. Se los digo con toda sinceridad, lo conversamos en Washington, recuerdo ampliamente con muchos de ustedes, y yo les preguntaba, ¿tú conoces que existe una relatoría de tal derecho? No, la verdad nunca había sabido. Nosotros no sabíamos que existían las relatorías porque realmente tienen un funcionamiento muy desigual, desordenado, incluso en algunos casos inexistente. Queríamos entonces presentar, y gracias David por la amabilidad de ofrecernos la palabra para presentar las temáticas que hemos considerado importante tratar ahora, algunas que ya fueron tratadas en Washington y también en Guayaquil antes, y algunas que consideramos importante tratar ahora. Sirva esta inicial ponencia como descripción somera del estado actual de este debate sobre la reforma y fortalecimiento del sistema. Como ven, hemos registrado avances importantes, pero aún son muchas las cuestiones que deben clarificarse, definirse o sencillamente implementarse. Creemos que la definición o la revisión de la estructura institucional no solo debe cubrir sobre el papel, el abanico de las demandas reivindicadas a lo largo de los años, sino que debe servir también y realmente a la atención efectiva de estas. Como siempre, no solo deberemos dar con el organigrama idóneo, sino que se deberán dotar los recursos de todo tipo para garantizar el logro de las metas que aquí nos proponemos, o seguiremos cayendo en los vicios que hoy criticamos. El debate debe darse, y solo los que han querido escamotearlo pueden ser acusados en sentido estricto de debilitar el sistema. La realidad no desaparece frente a nosotros por el hecho de que cerremos los ojos. Por eso es tan importante continuar con este debate y encontrar las salidas consensuadas a los temas planteados. Muchas gracias, querido canciller de Bolivia, por la oportunidad de hacer la presentación de la temática a ser discutida hoy día.